tardes a todos y a todas. Es una alegría reencontrarnos aquí, en esta casa, la casa en la cual en realidad nació en cierto sentido esta revista. Y hemos hecho antes una presentación, pero creo que esta es una presentación muy especial, doblemente especial, porque este número de Ojo Zurdo incluye un especial a Aníbal Quijano, y eso explica por qué, gracias a los organizadores del programa del aniversario de la facultad, decidieron con mucha gentileza otorgarnos un tiempo para presentar esta revista. Tenemos 3 comentaristas amigos para discutir sobre Ojo Zurdo, y voy a darles enseguida la palabra. La mecánica de la presentación, debido a razones de tiempo, va a ser como un formato más o menos rápido, como si estuviésemos en una feria de libro. Alrededor de 1 hora tenemos para esto. Entonces ellos harán uso de la palabra por unos poco menos de 15 minutos, pongo cada uno, para tener sus comentarios, y yo reacciono un poquito al final en relación a los comentarios sobre la revista. Entonces nos acompañan Rocío Silva Santisteban, que está a mi lado. Rocío es escritora, activista en derechos humanos, feminista, profesora universitaria de la Universidad Católica y la Universidad Mayor de San Marcos. Luego Rolando Rojas. Rolando es historiador sanmarquino, investigador del Instituto de Estudios Peruanos, autor de diversas publicaciones, entre ellas La República Imaginada, publicada el año 2017, y este año de un libro que se convirtió en uno de los más vendidos en la última feria del libro, Cómo matar a un presidente, editado también por el IEP este 2018, y que acaba de presentarse hace unos días en la Feria del Libro de Los Olivos, organizado por la Municipalidad de Los Olivos. Y también está con nosotros Silvana Vargas. Silvana es socióloga, inspirada por los temas de desarrollo, ruralidad y políticas públicas. Enseña en la Universidad Católica, es profesora visitante de la Agraria y la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga, y ojalá profesora visitante o profesora titular de la Universidad de San Marcos. Les paso entonces la palabra en ese orden, y nuevamente agradecerles su participación aquí en esta hora un poquito complicada, sobre todo para quienes no son de San Marcos. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Bueno, yo también soy sanmarquina, por si acaso, porque estamos haciendo el recorrido. En primer lugar, quisiera agradecer a Ramón la posibilidad de presentar este número de la revista, este homenaje a Aníbal Quijano. Y bueno, sí quería comentarles que les pido 1000 disculpas, pero lamentablemente yo dicto clase a las 5 de la tarde en la otra universidad, entonces me voy a tener que retirar. He pedido ya permiso a mis alumnos de llegar un poco tarde, pero de todas maneras me voy a tener que retirar de la mesa. Lo lamento, pero bueno, siempre es así en San Marcos, ¿no? Comenzamos con media hora de retraso. Lo que yo quería era, en primer lugar, remarcar la importancia de una revista impresa, ¿no? Porque es casi como una digamos, opción por la melancolía, ¿no? Búsqueda de este formato, ¿no? Hoy en día que todo está funcionando casi en formato electrónico, que hay muchísimas revistas que son muy buenas, yo sigo varias, ¿no? Sin permiso, en fin, etcétera, varias, pero la revista impresa es como, no sé, cobra otra dimensión, porque finalmente también es el objeto, ¿no? A mí personalmente sí me gusta tener el objeto revista, ¿no? El objeto libro, tenerlo entre las manos, hojearlo, ir por aquí, por allá, leerlo en diagonal, leerlo, marcarlo, etcétera, ¿no? Que es lo que he hecho con esta revista. Y bueno, la revista, además del homenaje a Quijano, tiene un especial muy importante sobre memoria y sobre los ataques a la memoria.
Y bueno, precisamente sobre ese tema quería dedicar yo esa presentación, ¿no? Centrarme un poco más en los temas de memoria, que son los temas que me competen a mí personalmente, como investigadora y como activista. En ese sentido, el primer texto que llama mucho la atención, que es muy potente, es el titulado De silencios y otros ruidos, de Rafael Salgado. Rafael Salgado es el hijo de un emerretista que en estas pocas páginas nos narra su, digamos, acercamiento a la memoria, y yo creo que ese testimonio es verdaderamente uno de los testimonios más valientes que he leído, porque se requiere mucha valentía para poder aceptar la vulnerabilidad de un varón, sobre todo varón peruano, ¿no? Las masculinidades, digamos que son las masculinidades tradicionales, patriarcales, siempre están marcando ese cerco, ¿no? de lo que debe decir y lo que no debe decir un varón. Y lo que sostiene Rafael Salgado es algo verdaderamente muy transparente, ¿no? Y su testimonio tiene, bueno, en primer lugar, la marca del estigma, ¿no? Lo que implicó el estigma. Esto es algo que José Carlos Agüero en Los Rendidos ha desarrollado bastante bien y lo ha vuelto a desarrollar en su libro Persona, que ganó el Premio Nacional de Literatura este año. Y sin embargo, en el caso de Rafael Salgado, que es un testimonio menos, digamos, mediatizado por la estética de lo literario, se presenta como un torrente, ¿no? Y hay cosas que no se dicen también, pero que se insinúan, porque Rafael fue uno de los pocos que denunció al director del colegio donde él estudió como un violentador sexual de niños. Y es interesante cómo él manifiesta este cruce entre su vulnerabilidad por ser el hijo de un terrorista y la imposibilidad de él como adolescente, como niño, de poder decir no, y al mismo tiempo de poder denunciar a este individuo que realmente es un pedófilo, ¿no? Y bueno, que lo han denunciado otras personas. Después de la denuncia que hizo Rafael, lo denunciaron otras personas. Pero otro tema que está también dentro del testimonio, que para mí es fundamental, es la búsqueda de reparación, ¿no? de Rafael, porque su padre fue también asesinado. Y en esa búsqueda de reparación se da cuenta de que cuando se quiere inscribir en el Registro Único de Víctimas, no se acepta su inscripción. Y no se acepta su inscripción porque la ley PIR, que es la ley del Plan Integral de Reparaciones, sostiene en su artículo 4 que los sentenciados por terrorismo no pueden ser víctimas. Eso fue algo que se aceptó en su momento, cosa que me parece terrible, porque tenemos a toda una serie de personas que por supuesto han estado sentenciadas por terrorismo y que han sido torturadas, violadas sexualmente, etcétera, y que son víctimas. O sea, la condición de víctima no es un núcleo duro de la identidad, es una condición en torno a, y precisamente el Estado peruano es lo que todavía no puede entender. Bueno, el movimiento de derechos humanos, lamentablemente, en su momento aceptó ese artículo, porque de lo contrario no se aprobaba el Plan Integral de Reparaciones. Y bueno, como lo dice Pancho Soberón en una entrevista muy interesante y profunda que le hace a Anaí Durán, que es el próximo texto que estoy comentando, él mismo dice, bueno, que el proceso del movimiento de derechos humanos ha sido un proceso, por supuesto, muy importante en nuestro país. Es más, o sea, no hay ningún otro país que tenga una coordinadora nacional de derechos humanos, pero sin embargo se cometieron errores, ¿no? Y creo que uno de esos errores fue, por ejemplo, el aceptar que se incluya esa, digamos, definición de víctima en el Plan Integral de Reparaciones, ¿no? Era una situación muy polémica, por supuesto, porque definitivamente
definitivamente el Estado peruano siempre está diciendo que no va a reparar a terroristas, ¿no? Pero la pregunta es, ¿qué sucede, por ejemplo, en el caso de Gladys Carol Espinosa, que fue la mujer que cayó junto con el papá de Rafael Salgado y que fue violada sexualmente cuando estaba detenida? Fue tan brutalmente violada que tuvieron que llevarla al médico y bueno, el ginecólogo hizo un parte médico y debido a ese parte médico es que se ha podido seguir un proceso en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y Gladys Carol Espinosa ha ganado ese proceso. Lo ha ganado, el Estado peruano lo tiene que reparar y ese es uno de los temas polémicos, muy polémicos, porque Gladys Carol Espinosa en estos momentos se encuentra en la cárcel cumpliendo una sentencia de 30 años. Entonces esas son las situaciones que se dan, las discusiones también dentro del movimiento de derechos humanos, ¿no? Uno de los asuntos que también sostiene Pancho Soberón es que el ámbito del movimiento de derechos humanos ha sido un ámbito muy flexible, ¿no? Felizmente, porque por supuesto hoy en día no solamente están en juego los temas de derechos humanos y conflictos armados internos, sino también de los conflictos sociales actuales, que ya han producido más de 240 muertos. Y además todos los temas vinculados con derechos LGTBI, derechos, tema de trata, etcétera, 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 ¿no? Entonces estamos ante un movimiento que tiene que abrirse, ¿no? Incluso, es más, el tema de esterilizaciones forzadas, que fue un tema muy polémico en su momento y que incluso no se quiso tocar dentro del ámbito del movimiento de derechos humanos, hoy en día está plenamente incorporado y en la Coordinadora de Derechos Humanos hay un grupo de trabajo que se llama el Grupo de Trabajo de Esterilizaciones Forzadas. Bueno, en el siguiente artículo, Alexandra Givet, profesora de la Universidad Católica y una de las editoras del libro Dando Cuenta, hace dos elementos muy, muy importantes, ¿no?, que ella plantea. Con uno estoy muy de acuerdo y con el otro estoy totalmente en desacuerdo. Pero bueno, una de las cosas que plantea Alex es que no le hemos dado el suficiente espacio y la suficiente atención a una situación muy peligrosa, que es la ampliación del artículo 316 del Código Penal sobre apología del terrorismo. Esta ampliación implica que ahora no solamente se sanciona la apología, sino también la exaltación, justificación y enaltecimiento de actos terroristas. Entonces, bueno, Alexandra sostiene que esta ambigüedad de términos, etcétera, podría permitir algo que ya ha sucedido y es la denuncia de muchas actividades artísticas, ¿no? De hecho, por ejemplo, la obra de teatro La Cautiva fue denunciada como apología de terrorismo hace un tiempo. Y bueno, también la muestra curada por Karen Bernedo en el lugar de la memoria también fue retirada, ¿no?, porque se acusó por ahí, se vio que había una cierta apología y ante eso renunció el director del museo, ¿no? Entonces lo que dice Alexandra es no puede ser que se estén dando todo este tipo de situaciones y ahora tenemos una ley mucho más ambigua que podría permitir la tipificación de este espacio, ¿no? En ese artículo ella también menciona algo sumamente importante y lo que dice habla sobre el populismo de derecha, sobre cómo el populismo de derecha ha arremetido contra la memoria, ¿no? Bueno, mejor dicho, el populismo fujimorista, ¿no? Y lo que sostiene en un momento es, bueno, ella dice, hay que canalizar también las emociones, ¿no? Que la memoria, dice, ella propone que la memoria del conflicto debe canalizar las emociones hacia un populismo de izquierda que pueda suplir el vacío que está dejando de alguna u otra manera el populismo de derecha, ¿no? Y bueno, a mí eso me parece sumamente peligroso, porque, bueno, el debate es importante y hay que aceptarlo y hay que seguirlo, ¿no? Pero, ¿qué es el populismo de izquierda? ¿Quién es el populista de izquierda? Chávez es el populista de izquierda, ¿no? O sea, Kirchner es el populista de izquierda. ¿Quién va a ser el populista de izquierda en el 2021? ¿Antauro Humala?
Entonces, bueno, cuidado, ¿no? Cuidado con ese tema, ¿no? Cuidado digamos, con la idea de que las emociones pueden estimular un populismo de izquierda que podría ser, digamos, podría tener un espacio, digamos, en el ámbito de lo político, ¿no? Yo creo que es muy peligroso. Y sí, bueno, Alexandra precisamente cita a Chantal Mouffe, y yo soy muy admiradora de Chantal Mouffe, pero creo que ella y Laclau, cuando planteaban lo del significante vacío, también se estaban arriesgando altamente, ¿no?, en estos ámbitos del populismo. Después viene un diálogo muy interesante, muy impactante, ¿no?, de tres personas que han trabajado, bueno, no sé si han trabajado, pero han vivido el ámbito de la memoria, ¿no? Son activistas también del ámbito de la memoria. Me refiero a Doris Kaki, de RIMAC, que fue dirigente del CONAVIP, de la Coordinadora Nacional de Víctimas. Su esposo fue asesinado en Cerro de Pasco durante el conflicto armado interno peruano. El otro que participa en este debate es José Carlos Agüero, bueno, que ya lo mencioné, y el tercero es Antonio Zapata, ¿no?, que ha publicado hace poco un libro sobre Sendero Luminoso. Y bueno, hay algunas propuestas que son como interesantes de este debate, ¿no? Y algunos elementos en los que, no sé, a veces no entiendo del todo a Tony Zapata, ¿no? Por ejemplo, él dice que le llama la atención y le sorprende que Sendero Luminoso y los militares coincidan en la idea de los excesos, ¿no?, cuando la Comisión de la Verdad y Reconciliación ha sostenido que se trata no de excesos, sino de situaciones sistemáticas de violación de derechos humanos, ¿no? Y a mí no me parece ninguna coincidencia. Yo creo que es una estrategia de los perpetradores, obviamente, ¿no? Los perpetradores buscan amnistía porque buscan impunidad. Y por supuesto, si eres perpetrador de Sendero Luminoso, del MRTA, o si eres perpetrador del Ejército, de la Marina, el objetivo es, pues, mantener la amnistía, ¿no? O sea, ese planteamiento, el planteamiento de los excesos también es un planteamiento que sale del discurso del Ejército y está en la boca de Ismael Guzmán, en la famosa entrevista del siglo, ¿no? Hay que revisar la entrevista del siglo porque él habla de la muerte de María Elena Mollado como un exceso, la matanza de Lucanamarca como un exceso. Y bueno, eso no ha sido un exceso, ¿no? Definitivamente no ha sido un exceso. Entonces, yo creo que más bien lo que tenemos que hacer es como salir de este ámbito de las dicotomías para proponer una política de memoria, ¿no? Y creo que en ese sentido, por ejemplo, Tony Zapata sí plantea algunas ideas que me parecen interesantes, ¿no? Como por ejemplo, él está en desacuerdo de que la Comisión de la Verdad y Reconciliación plantee como una especie de memoria no homogénea, bueno, heterogénea, pero estandarizada, ¿no? Y él dice, no, o sea, porque tiene que haber muchas memorias. Y sí, no, yo también creo que tiene que haber muchas memorias. Hay muchas memorias, de hecho hay muchas memorias, no es que deben de haber, sino es que hay, esa es la realidad. Y lo que nosotros hacemos es vivir permanentemente en esa batalla por la memoria. Lo que pasa es que hay que darle batalla, hay que lucharla. Y lucharla pues implica que te terroqueen. Y bueno, pues hay que exponerse al terroquismo, ¿no? Y bueno, solo quería, por si acaso, sobre el tema de los excesos desde el ámbito del Ejército, que es algo que siempre ellos reivindican, no nos olvidemos que en el cuartel Los Cabitos había un horno donde se llegaron a quemar a aproximadamente 300 cadáveres. Y bueno, si hay un horno durante muchos años que van quemando poco a poco 300 cadáveres, eso significa que hay presupuesto para el horno, etcétera, etcétera. O sea, eso no es un exceso, ¿no? Y por otro lado, bueno, para terminar, quería reconocer dos cosas importantes, tres, si me lo permiten. Uno, los dibujos de Edilberto Jiménez. Edilberto Jiménez es un retablista ayacuchano, antropólogo, una de las personas que conoce Chungui mejor que nadie, se lo ha recorrido de cabo a rabo y tiene una sensibilidad muy especial para recoger las imágenes
de la época del conflicto armado, ¿no? Él ilustra la segunda edición del libro de Lurgio Gavilán, Memorias de un soldado desconocido, la parte en que no hay fotos, porque las fotos comienzan desde que Lurgio Gavilán está en el ejército. Obviamente en la parte Sendero no hay fotos, y él ilustra esa parte y también ilustra con sus dibujos, que son muy impactantes, la primera parte de la revista, ¿no? Y también quería reconocer los poemas de José María Millones. Bueno, soy poeta, así que inevitablemente siempre tengo la tendencia de leer poesía. Y bueno, sé que, Millones está bien ahí, lo que se hereda no se hurta. Y José María ha presentado 3 poemas que me han parecido muy finos, ¿no? De un estilo muy fino, y ojalá, bueno, que siga en esa brega. Y quería terminar con algo muy importante, que es el texto de Boaventura de Sousa Santos sobre el tema, que es el tema de discusión de las izquierdas, ¿no? Nicaragua. Y lo que hace Boaventura es plantear, digamos, una serie de situaciones de lo que él llama como elementos fundamentales, líneas, ¿no?, sobre las cuales hay que posicionarse. Y claro, la pregunta que emerge de esto es ¿hasta dónde, hasta cuándo, ¿no? O sea, ¿cómo es posible? Bueno, mi posición, yo soy Juana, yo vengo del ámbito de los derechos humanos, ¿no? Pero ya hace muchos años, cuando vino Daniel Ortega, hace muchos años a este país, las feministas nos opusimos a su llegada, después de que nos habíamos enterado de la violación de Zoila América, la hija de Rosario Murillo. Y bueno, hoy en día en las diversas izquierdas, las de un lado, las del otro lado, las de arriba y las de abajo, están divididas en torno a 2 temas, ¿no?, que son básicos y que siempre la prensa de derecha pregunta, ¿no? ¿Es Maduro un dictador? La pregunta ya no, bueno, ya ni siquiera se da, pero la otra pregunta es ¿qué opinas sobre Daniel Ortega, ¿no? Y yo creo que hay que ahí hacer, digamos, una denuncia importante, que es la que hace Boaventura de Sousa Santos, ¿no? Cuando se produce toda esa traición hacia los ideales del sandinismo, es porque ya se ha llegado a un nivel de corrupción absoluta en el poder. Y eso es lo que está viviendo en estos momentos Daniel Ortega, y por eso hoy en día, ayer se han producido nuevamente muertes en Nicaragua, ¿no? Y yo creo que eso es algo que nosotros debemos defender. O sea, nosotros debemos defender las ideas, no defender a las personas, menos si las personas suben y se convierten en esos seres que desprecian a las masas, al contrario, desprecian al pueblo y solo lo convierten en un instrumento para afianzarse en el poder. Bueno, esa es mi posición, y felicitaciones a Ojo Zurdo, y que haya muchos números de Ojo Zurdo en adelante. Bueno, yo, como corresponde, primero quiero felicitar a los que han organizado este evento, a la revista. Diré que inicialmente colaboré con Ramón, conozco un poco los inicios de la revista. Es un gran esfuerzo colectivo, y entonces mis primeras palabras son para felicitar que este esfuerzo persista, y por lo que veo va a seguir persistiendo, ¿no? Ramón aparece como director, pero en realidad él corrige, busca artículos, si pudiera haría los dibujos que están en el interior, ¿no? Siempre está. Y con él obviamente también la gente que lo acompañábamos en un inicio, y los que están allí. Entonces, esto que es una revista, hay un gran trabajo de un grupo allí que siempre hay que felicitar, alentar y congratularnos porque esto exista. Bueno, yo voy a hacer unos comentarios, en realidad no voy a reseñarles los artículos porque seguramente ustedes lo van a leer, y además para alentarlos a que compren la revista, colaboren y deduzcan ustedes, saquen ustedes mismos sus conclusiones, ¿no?
Lo que voy a hacer va a ser un par de reflexiones, unas reflexiones que parten más o menos de lo siguiente, ¿no? De cosas que he conversado yo ya con Ramón, con otros miembros de la revista, que tienen que ver con qué visión, qué lectura, qué interpretación de la sociedad peruana ofrece Ojo Zurdo, qué nos propone como nueva interpretación de la situación actual, cuál es la evaluación, digamos, o cómo aparecen representados los actores sociales en la revista, las fuerzas colectivas que dan curso al desarrollo histórico-social y también a las dinámicas políticas. Estas reflexiones las voy a tratar de vincular con un poco las ideas y también las actividades que tuvo Aníbal Quijano, quien aparece aquí como un merecido homenaje. Haré una pequeña digresión antes de esto. Aníbal probablemente sea el intelectual más importante que ha producido San Marcos, por su originalidad como por la profundidad de su pensamiento. Y para jalar agua para mi molino diré que él fue historiador, se estudió en el Instituto de Historia cuando todavía estaba aquí en Letras, ¿no? Luego ya es otro más famoso sociólogo, pero se doctoró con una tesis sobre el conflicto de Cholo en el Perú y según algunos este es un libro más antropológico, más cultural. Entre estos artículos está, no puedo dejar de mencionar, Aníbal en vida hablaba muy poco sobre sí mismo y el texto de Manuel Valladares pues llena un gran vacío para conocer un poco la infancia, la formación escolar, los primeros años de la Universidad de Aníbal. Bueno, empezaré entonces con lo primero. Existe una propuesta de lectura de la sociedad peruana en la revista Ojo Zurdo. Obviamente a esta altura uno puede decir que eso puede estar encaminado, está en curso, ¿no? No vamos a pedir ni a los miembros ni a la revista una visión acabada, pero es necesario y aquí es donde quiero traer las actividades. En realidad Aníbal no solamente era un pensador, sino también era alguien que actuaba sobre la realidad concreta. Y uno de sus grandes aportes fue precisamente discutir, debatir, en el sentido de que si esta es una revista política, la política se hace sobre una realidad determinada, sobre una realidad concreta, y hay que tener una comprensión de ella. De lo contrario, podemos tomar decisiones tal vez no muy correctas, ¿no? Y Aníbal, una de las grandes preocupaciones que siempre tuvo, o que yo detecto en sus escritos, hay aquí un especialista en su pensamiento, así que seguramente él tiene mejores predicciones, pero una de sus grandes preocupaciones era precisamente tratar de entender cuáles eran las características de la sociedad peruana, cómo era el desarrollo del capitalismo en el Perú, porque sobre eso había que tomar algunas decisiones. Y todos seguramente hemos escuchado hablar de ese famoso debate de los años 70 entre si el Perú era una sociedad semicolonial, preponderantemente capitalista o no, porque de acuerdo a ese tipo de conclusión a la que se llegue, pues uno va a tomar una determinada estrategia política, ¿no? Va a tener alianzas con determinado sector o no. Bueno, y cuando uno mira Ojo Zurdo, uno encuentra entonces un gran reto, ¿no? Ahora, es un reto obviamente para toda la izquierda, porque no, repito, no es algo que va a resolver Ojo Zurdo, pero que puede encaminar esa discusión, abrir ese debate, enriquecer, marcar algunas pautas, ¿no? Y cuando uno mira la revista, uno puede decir que en realidad tiene más de una revista más que de política, no es enteramente una revista de política, es una revista, digamos, cultural, es una revista un poco académica, vamos a decirlo, incluso
incluso en este caso repitiendo algunos temas que son harto conocidos, harto desarrollados, incluso con un cierto formato de revista de ONG, ¿no? Entonces, para redondear el asunto, o sea, si uno mira la evolución un poco de la revista, no tengo tampoco todas, pero hay unas discusiones que aparecen en los primeros números y que tal vez sería interesante retomarlos, ¿no? En la propia línea de Aníbal, ¿no? Aquí hay un artículo interesante de uno de los grandes conceptos que aportó Aníbal sobre la heterogeneidad estructural de América Latina, sobre Perú. Bueno, ese es un primer comentario. Me van a permitir que yo haga comentarios un poco discrepantes, pero Ramón más o menos ya estas cosas lo habíamos conversado. La segunda cuestión tiene que ver con lo siguiente. No voy a profundizar mucho, solo lo tomo como ejemplo, ¿no? Pero cuando Aníbal evaluaba lo que él consideraba las características de la sociedad peruana, él se preocupaba también mucho en detectar aquellas fuerzas políticas, aquellos colectivos que de algún modo podían variar o contribuían al cambio social, ¿no? Es bastante conocido, creo yo, que tuvo una gran preocupación, un gran acercamiento a Bien Salvador, porque ahí él supo detectar una de las experiencias más originales, hechas desde abajo, además, no por los grandes actores políticos, sino más bien por pequeños dirigentes sociales, comunales, que produjeron una de las experiencias más ricas en cuanto a formas de autogobierno, ¿no? Formas autogestionarias. Aquí está Enrique Jaramillo, que ha sido además parte de esa historia, conoce, y dicho sea de paso, también es ancashino, cerca de donde nació Aníbal. Bueno, ese es otro de los retos que creo que tiene Ojo Zurdo, el conjunto de la izquierda, si queremos avanzar en hacer de Ojo Zurdo y de otras revistas instrumentos que nos sirvan para actuar en política, ¿no? Para actuar sobre una realidad determinada. Cuando Aníbal identificaba a estos actores era porque él siempre decía que había tendencias con las cuales, en este caso la de Bien Salvador, ¿no? Había tendencias o fuerzas a las cuales había que estudiar, evaluar y en ese sentido decidir, apoyar, optar o no, ¿no? Esa era una de sus frases preferidas. Bueno, el primer número de Ojo Zurdo apareció cuando acababa de obtener 18% Verónica Mendoza, es decir, en un momento de alza de la izquierda. Este número aparece cuando Cochero Fernández Chacón, a quien algunos lo deben recordar, otros no, tiene 1.2% en la última encuesta y Gustavo Guerra García tiene 1.5%. Entonces el reto viene a ser mayor, ¿no? Por desarrollar reflexiones que yo diría avancen en esta cosa que he señalado, ¿no? Tratar de construir un nuevo relato sobre la sociedad peruana. Desde mi punto de vista, el gran auge que tuvo en los 70 y en los 80 la izquierda peruana tiene que ver porque construye un relato hegemónico sobre la sociedad, sobre la historia peruana. Y eso es lo que permite un momento de auge. Y lo otro es el gran reto, creo yo, que es cómo politizas, cómo conviertes en ciudadanos activos, quiero decir,
a esos sectores a los cuales la izquierda no ha sabido construir un diagnóstico, un relato, ¿no? Me refiero a este conjunto de emprendedores, este conjunto, estos conjuntos de individuos que se mueven en la economía informal. Bueno, yo voy a dejar el asunto por aquí. Voy a reiterar mi felicitación a Ramón. La revista anima al debate. Les sugiero que lo compren, que lo lean y bueno, estamos aquí para intercambiar ideas, ¿no? Muchas gracias. Muy buenas tardes. El temor más grande de un tercer comentarista es quedarse sin nada que decir. Entonces, en esas ando. Yo también quiero empezar por reconocer este esfuerzo. Ya Rocío sugirió la importancia, el valor de tener un material impreso en estos tiempos de materiales digitales y redes sociales. Y Rolando aludió al esfuerzo y persistencia, ¿no? La persistencia, digamos, en mantener, digamos, esta apuesta. Y yo lo que quería resaltar, y no nos hemos puesto de acuerdo, es la terquedad, digamos, por tratar de mantener un espacio de opciones colectivas y militancia en un contexto de adversidad, ¿no? Yo creo que eso también tiene mucho valor. Es fácil probablemente apostar por ese tipo de esfuerzo cuando los vientos soplan a favor. No lo es cuando todo está en contra. Y he ahí el principal mérito, digamos, de una revista como esta, en un contexto como este que sufrimos todos. Creo a la vez que soy afortunada de dirigirme a ustedes hoy. Yo tengo 3 comentarios nada más y pocos minutos, entonces los quería dividir, digamos, en 3 bloques. Y creo que lo primero que quisiera decir es que esta presentación de la revista hoy es ante todo una oportunidad para persistir, para disputar la atención en tiempos de enorme frivolidad. Creo que estamos como país distraídos en una serie de temas, de prioridades, de preocupaciones que realmente nos han distanciado de lo importante. Y creo que el contenido de Ojo Zurdo en su sexto número, digamos, es un llamado a retomar la atención de lo que es realmente importante. Y en ese sentido, el material que yo también les animo muy entusiastamente a revisar está lleno de contenido, no solamente de aprendizaje, de sentido, sino también con una fuerte carga simbólica, ¿no? que ya Rocío, Rolando han mencionado. Pero no es casual probablemente que esta revista surja en plena coyuntura en la que se celebran 15 años de la entrega del informe de la CBR, con las consecuencias que ya conocemos, y las decisiones que no hemos sido capaces de tomar como país frente, por ejemplo, a una política comprometida de reparación, de respuesta. Y es una deuda que tenemos pendiente como país. Es también simbólico estar con ustedes hoy aquí en San Marcos, cuna de las ciencias sociales del Perú, en donde además le rendimos homenaje al maestro Quijano, que creo no solamente ha sido el intelectual desde las ciencias sociales más importantes que ha producido San Marcos, sino el Perú. Y creo además que la revista es particularmente interpeladora en el sentido que toma como tema esta relación entre memoria y poder. Entonces, como ustedes ven, tiene una serie de elementos que hacen pues, que ese número sea realmente muy valioso en un contexto particularmente adverso. Mi intención, mi pretensión en realidad es tratar de proponerles hoy una lectura desde Quijano en relación a los estudios de memoria y poder, planteando básicamente un par de líneas que conectan esta apuesta, ¿no? Y lo interesante, si uno revisa los artículos, en particular los referidos al homenaje al maestro Quijano y a los estudios de memoria, encuentra como un hilo conductor que tratan de trazar una pista entre el reconocimiento de la importancia de nuestras propias circunstancias, de nuestra propia historia, y la posibilidad que tenemos de vincularlas con procesos de mayor alcance, de contextos históricos y políticos. Y eso ocurre no solamente, y probablemente
nos comenten luego si efectivamente hubo una intencionalidad al hacerlo o no, pero hay efectivamente, mencionaba Rolando, una lectura de Quijano que hace Manuel Valladares sobre su propia trayectoria personal, su historia, sus experiencias, sus anécdotas, digamos, ¿no? Y cómo esto va configurando una vocación en Quijano, que luego en el texto de Germaná recala, digamos, en una exploración ya explícita acerca de lo que es su pensamiento. De manera análoga, en los artículos sobre memoria, efectivamente está el texto de Rafael Salgado que alude a esta suerte de silencios y ruidos, ¿no?, que él menciona en su título, pero que tiene que ver fundamentalmente con cómo se da esta estrategia de afrontamiento de la violencia tan cercana en su vida personal, pero a la vez este reconocimiento de los testimonios como manera de expresarse dialoga también con una reflexión, digamos, de proceso vinculado al movimiento de derechos humanos que hacen Anaí Durán y Pancho Soberón, y luego una mirada histórica que Débora Pool y Gerardo Renique hacen a través de esta exploración de lo que llaman ellos las batallas por la memoria, ¿no? Entonces, no sé si fue intencional, Ramón, pero allí hay un diálogo entre el reconocimiento de la trayectoria personal, la biografía, y los procesos, digamos, de mayor alcance que tienen que ver justamente con esas tensiones y esos retos que, digamos, el contexto ofrece, ¿no? Mi segundo comentario tiene que ver, evidentemente, con la observación, con la constatación de la vigencia del pensamiento del maestro Quijano respecto a ser capaces y valientes para leernos y releernos desde nuestras propias circunstancias, ¿no? Y en el texto de Germanal, que aludí hace un momento, hay explícitamente como una sugerencia, ¿no? La sugerencia de poder leer a Quijano desde, digamos, una lectura académica que se precia del reconocimiento de las fuentes, de la crítica, digamos, como ejercicio racional. Pero sin embargo él sugiere y dice, no, en realidad no va por ahí, en realidad va más bien por el lado de poder ir más allá de lo que los conocimientos son capaces de producir o generar o suscitar, para poder ir allá hacia las reglas que nos ayuden a construir o reconstruir nuestros propios objetos de estudio, ¿no? El llamado de Quijano a través de quienes se dedican en este número a honrar su trabajo, su legado académico, es en realidad un llamado exigente, difícil, muy retador, que nos obliga o nos invita a releernos desde nuestra propia realidad sociohistórica para tratar de proponer una alternativa, ¿no? Una alternativa, en palabras de Quijano, basada, y eso es hermoso, en la racionalidad de la solidaridad, ¿no? En lo que somos capaces de ser cuando nos vinculamos con el otro desde lo que tenemos en común y no persistimos en reforzar, digamos, lo que nos diferencia. Y en ese sentido, esta lectura de Quijano, que ha caracterizado su pensamiento, digamos, o que caracterizó su pensamiento en la última década, entendiendo al capitalismo no solamente como un sistema económico, explotador, y que en última instancia se vinculaba a otro tipo de dominaciones, entre ellas la racial y la étnica, lo que permiten es justamente una relectura de cómo el poder y la hegemonía política terminan imponiéndose como parte del sistema. Y yo me permití acá hacer una pequeña digresión, y en realidad esa hegemonía, en términos de poder y de ejercicio del poder, también se refleja en la academia. Se refleja en la academia en tanto las narrativas, los temas, los instrumentos, digamos, que por los que decidimos optar, son también parte de modas, ¿no? De modas impuestas, eventualmente en el marco, digamos, de un sistema que apuesta por la globalización del conocimiento a través de procesos como la internacionalización, los procesos de acreditación y demás, que experimentamos en las instituciones de educación superior y que no son ajenas a nosotros. Y cómo en ese contexto, digamos, mi lectura es que esos estudios de memoria son una invitación a subvertir ese sistema, ¿no? Ese sistema que está apostando por lo global, por lo que el mercado determina. Y en ese sentido va mi tercer comentario, ¿no? Mi tercer comentario tiene que ver con cómo entendemos los estudios de memoria justamente como una oportunidad para subvertir la manera como sistemáticamente producimos conocimiento en un país como el Perú, en una región como América Latina. Y en ese sentido es que los estudios de memoria
como algunos de los que se presentan brevemente aquí en modo artículo, en modo testimonio, en realidad son apuestas integradoras y a la vez potencialmente liberadoras, ¿no? Nuevamente en contextos de adversidad. Entonces yo quisiera llamar la atención sobre eso. La revista que ya mencioné, en realidad sugiere varias lecturas posibles de lo que son los estudios de memoria, entre los que podemos reconocer, entre otros, justamente esta entrada testimonial que pretende recuperar la propia voz, la memoria, un ejercicio, digamos, de catarsis, de liberación, digamos, de la experiencia, en el caso del texto de Salgado, pero a la vez dialoga bien con otro tipo de entradas que apuestan en realidad justamente por el reconocimiento de procesos y contextos políticos, ¿no? En particular, aquello que tiene que ver con la exploración y el análisis de dinámicas externas a la memoria del conflicto, en el texto de Poole y Reinike, que hacen, digamos, una reflexión en términos de estas dinámicas diversas. Y también luego en el texto de Gibbet, que ya lo reseñó Rocío, como reconocimiento de procesos en marcha, ¿no? En donde ella de alguna manera destaca el potencial rol que la memoria jugaría en esta configuración de lo que ella ha llamado populismo de izquierda, y que yo también creo que mientras no tengamos elementos suficientes para definirlo y aproximarnos, podría eventualmente también ser fuente de nuevos conflictos que yo creo que no necesitamos. Y por último, un conjunto de entradas que más bien parte de una perspectiva histórica, en donde el diálogo con los orígenes de la lucha por los derechos humanos a través de una suerte de línea de tiempo, con hitos, van delineando justamente un proceso. Entonces, sea cual fuera la entrada, yo creo que estas tres están presentes de alguna manera en los textos, son maneras de subvertir la manera como los estudios desde las ciencias sociales se aproximan al conflicto, a la guerra, al dolor, y de alguna manera van señalando pistas en ese sentido. Entonces pareciera, dicho de otra manera, que el conjunto, digamos, de artículos de la revista están finamente hilvanados, casi de manera artesanal, para contar una historia, una narrativa, digamos, que de manera conjunta cuentan realmente una historia sumamente potente. ¿Qué creo yo que queda pendiente? Y claro, un ejercicio como este es realmente liberador, es retador, ya lo dije, pero creo que eventualmente tenemos un compromiso de seguir trabajando, complementándolo con otro tipo de lecturas, ¿no? Entonces quisiera sugerir en los estudios de memoria, siempre entendidos como una manera de enfrentar esa hegemonía de pensamiento occidental, globalizante en la academia, como generar una narrativa propia, la posibilidad, por ejemplo, de trabajar estudios de memoria desde una lectura explícitamente que explore los procesos de construcción de la identidad o replanteamiento de la identidad de género. ¿Qué pasa en particular con las víctimas, ¿no? Cómo esto va configurando nuevas identidades, cómo esto además dialoga con una perspectiva intergeneracional de las secuelas del conflicto en los que fueron niños, en estos gráficos de Edilberto Jiménez, que son realmente una joya, y hoy ya son adultos que toman decisiones y se enfrentan a un contexto político sumamente adverso. ¿Qué pasa con el conflicto cuando vamos incluyendo, digamos, estas lecturas complementarias? ¿Cómo dialogamos también con una lectura territorial de la memoria que permita justamente ir dilucidando, explorando matices? Yo creo que claramente nos vendría bien seguir trabajando temas vinculados a lo que yo podría llamar la sociología del miedo. El miedo paraliza, inhibe la posibilidad de una vida social armónica, saludable, comprometida, solidaria. Yo creo que la revista es una oportunidad de releernos y revelarnos con B grande y con B chica, en el sentido de que nos permita redescubrir, digamos, estos horizontes y a la vez revelarnos en el sentido de no conformarnos. Y creo en última instancia que esa será siempre la mejor manera de homenajear al maestro Quijada. Gracias. Bien, entonces hemos escuchado los conceptos en torno a Ojo Zurdo. Si es que Ramón tiene algunas notas finales, adelante Ramón. Okay, gracias. Bueno, solamente reaccionar rapidito, ¿no es cierto?,
en relación a algunos aspectos. Primero, destacar, como dijo... Decía, reaccionar muy rápido en relación a los comentarios, agradecer a nuestros 3 comentaristas por sus intervenciones lúcidas, emocionadas, críticas, remitidas además al tiempo que teníamos. Segundo, comenzar destacando una idea de Rocío, que esta es una revista impresa. No es fácil hacer revistas impresas en estos tiempos, en los cuales el impreso en sí mismo ha cambiado de lugar. Pero, ¿qué es Ojo Zurdo? Yo situaría a Ojo Zurdo como una de las, no viejas, una de las clásicas, más bien en términos de formato, no digo que sea ya una revista clásica, es una revista cultural de izquierda. Ese género de revistas impresas, generado en varios lugares en el mundo, pero de manera particular en América Latina, en momentos en los cuales las izquierdas necesitaban generarse herramientas de conocimiento y de lucha. Herramientas que aspiran a ser una suerte de eco colectivo del movimiento real en la sociedad, de las luchas sociales. Ojo Zurdo intenta hacer eso, me parece. Es una típica revista cultural de izquierda, una revista que busca crear un espacio para el debate, para la confluencia, para la discusión fuerte. En el Perú hemos perdido mucho, en gran medida, la cultura de la discusión, de decirnos las cosas fuertemente, de saber discutir, ¿no es cierto? Y además es una revista que intenta tender un puente muy claro entre 3 ámbitos. El ámbito del conocimiento producido desde las ciencias sociales en primer lugar. En segundo lugar, el ámbito de la creación, del conocimiento también, pero que pasa a través de la creación artística. Y en tercer lugar, el ámbito de la militancia. Ojo Zurdo intenta hacer por eso una revista cultural de izquierda, que desde el nombre y el logo de la revista está inspirada, pero además reivindica una perspectiva, ¿no es cierto?, una perspectiva socialista para la sociedad peruana. Rolando planteaba la pregunta sobre la visión de la revista en torno a la sociedad peruana. Más que una visión o una receta, lo que tiene Ojo Zurdo es una perspectiva, y una perspectiva que además debe ir construyéndose. La revista surgió el año 2016 sobre la ola de la aparición electoral del Frente Amplio y de la candidatura de Verónica Mendoza, con ese esperanzador casi 20% que Rolando recordó. Ese fue un momento propicio en el cual un grupo de científicos sociales y creadores de izquierda, vinculados directamente a ese momento electoral del Frente Amplio, decidimos que era un buen momento para dar un paso a crearnos una herramienta necesaria, una revista a través de la cual discutamos, presentemos distintos materiales, abramos un espacio para que mucha gente colabore, nos entregue sus cosas y sean publicadas, podamos publicar cosas de fuera, traducciones, textos de creación poética, literaria, reseñas, etc. Creíamos que en ese momento en el Perú era necesario un espacio así, que la izquierda en su reaparición necesitaba dotarse de un espacio que al mismo tiempo trascienda esa propia reaparición electoral de la izquierda. Una revista siempre tiene que trascender lo coyuntural, ¿cierto? Y creo que Ojo Zurdo lo ha hecho. No es casual que ahora estemos celebrando llegar al número 6. Quiero destacar además que se trata de una revista autogestionada, autofinanciada. Solamente existe por la voluntad de quienes la hacemos y con la voluntad de quienes la compran. En relación a la dirección, quiero destacar que Ojo Zurdo es una revista colectiva, es una revista hecha por un grupo. Como es normal en cada revista, los nombres van cambiando de número en número, pero se mantiene, ¿no es cierto?, un espíritu que consiste en construir la revista colectivamente. No hay un director que hace todo. En realidad, el director de Ojo Zurdo fue impuesto por el colectivo y, entre otros,
por Rolando en una reunión que hasta ahora recuerdo, contra mi voluntad y con mi señalamiento explícito de que la figura del director en las revistas es una suerte de arcaísmo de la cultura escrita del siglo XIX. Es decir, el patriarcado metido en la producción de textos en el siglo XIX generó la figura de los directores. Y en algún momento, lo dije en esa reunión, y creo que vale decirlo públicamente, necesitamos matar al director y pasar a hacer una revista que ya no tenga director, que recupere lo que realmente es, porque Ojo Zurdo no está hecha solo por mí, sino por un grupo de compañeros y compañeras que nos peleamos en cada número para sacar económicamente a flote la revista, para conseguir los textos, para corregirlos, para hacer finalmente el ejemplar que luego vamos entregando a ustedes. Quiero destacar que este es un número muy especial y que se presenta por eso ahora aquí en San Marcos, porque es un número que no solamente incluye, como en cada número de Ojo Zurdo, un tema central, en este caso el de la relación entre memoria y poder, las disputas sobre la historia reciente en el Perú, sino que es un número que incluye un especial dedicado a Aníbal Quijano. Aníbal Quijano es para nosotros el símbolo de lo que debe ser un científico social que todo el tiempo contribuye a un proceso colectivo en la sociedad de la cual hace parte. Con Aníbal tuvimos ocasión de ver los 2 primeros números de la revista y él estaba convencido de que esto valía la pena, y es más, habíamos acordado que él podía integrar un comité internacional de la revista que hasta ahora no hemos logrado armar. Creo que al preparar este pequeño especial, lo que hacemos es tratar de remontar ese abismo que se genera entre las personas que queremos tanto y que de pronto no están, y un acercamiento distinto con lo que esas personas son o van a ser de aquí en adelante, en este caso a través de su obra y su pensamiento. Aníbal Quijano es en la sociedad peruana, en nuestra opinión, el pensador que después de Mariátegui ha logrado construir una lectura muy urgente, ¿no es cierto?, sobre el país. Y a través de ese especial, con un ramillete de textos, lo que queremos es comenzar a aportar desde el espacio de la revista al debate necesario sobre uno de los personajes emblemáticos de la vida política y cultural de la sociedad peruana. Agradecemos por eso el espacio en este contexto de este evento por el aniversario de la Facultad de Ciencias Sociales para recibirnos aquí con esta revista en su número 6, y solamente decirles que en adelante las páginas como siempre están abiertas. El siguiente número de la revista será publicado las primeras semanas de enero del 2019 y estamos lanzando en esta publicación el llamado a suscripciones y avisajes que nos permitirán cumplir al pie de la letra, ¿no es cierto?, con aquellos que se suscriban en la revista en paquetes de suscripción anual para el próximo año. Finalmente, simplemente recordar que, como se pone en la editorial y como insistía siempre Aníbal Quijano, una revista política, él dirigió una revista, la revista Sociedad y Política, ¿recuerdan? Y una revista política es finalmente una revista que se dirige al futuro, que es una revista que intenta poner un pie, seguro en las ciencias sociales, pero otro en la militancia, para construir herramientas. Y herramientas en la perspectiva de Aníbal no eran solamente herramientas teóricas, conceptos. Las herramientas para el conocimiento de la sociedad van mucho más allá de eso. Hay herramientas emocionales, por ejemplo, y herramientas éticas que permiten armar una perspectiva, una manera de conocer la realidad y de intervenir de manera activa en esa realidad. Una de esas herramientas, en relación al futuro, decía, tiene que ver con el pasado, tiene que ver con la memoria, con la manera en que incorporamos una lectura crítica sobre el pasado y específicamente sobre hechos del pasado que pueden resultar traumáticos. No es casual, por eso, que en esta revista, creo, como Silvana ha mencionado, se anude un abordaje al tema de la memoria en el país y un primer acercamiento con un ramillete de textos a un
intuitivos en gran medida, pero con mucha información rica, aún sumidos en el dolor, en la pena de la ausencia del maestro, pero que comienzan a plantear la necesidad de alentar un debate sobre su obra y su legado. Muchas gracias. Gracias, Ramón. Gracias, Rocío, Rolando y Silvana, por tan importantes conceptos, y ciertamente en homenaje a Aníbal Quijano, que obviamente ha dejado un enorme vacío, pero sin embargo creo que se va llenando esos vacíos que pudieron haber quedado. En todo caso, nuevamente le reiteramos nuestro agradecimiento por compartir en este 34º aniversario de nuestra facultad. Gracias, les agradecemos.